Leyenda del baúl de gemas. La historia que les voy a contar es una de las leyendas de tesoros y fantasmas más escalofriantes que hemos escuchado. Alguien me la relató y me pareció tan fantástica y espeluznante que hoy quiero compartírselas. Espero les guste. Una tarde de noviembre, mis amigos y yo salimos del trabajo con ganas de divertirnos. Hacía frío y se nos antojaron unos tequilas para mitigarlo. Recuerdo que era un viernes ya casi al oscurecer, cuando entramos al bar Los Tahures para calmar la sed. En aquel tugurio todo estaba sereno, a excepción de un borrachín andrajoso que de repente lloraba y se carcajeaba en un rincón. No sé por qué, pero el pobre tipo me dio lástima y al pedir nuestros tragos le dije al cantinero que también le llevara uno a él. Es curioso lo que le pasa a ese amigo, pensé, y le brindé un saludo a la distancia con mi mano. El hombre, al ver mi ademán, se levantó sonriendo y se dirigió tambaleante hacia nosotros. En su rostro se podía notar expresiones de agradecimiento. «Acérquese, camarada, venga a tomar y a jugar con nosotros», le dije. No sabía ni por qué hacía eso, y era tan solo un desconocido, pero había algo en él que me daba confianza y despertaba mi curiosidad. Muy pronto descubriría que no andaba tan errado. «Amigos, gracias por la invitación», masculló el misterioso personaje. «Siéntese y diviértase con nosotros. Sirve que aprovecha para contarnos qué lo hace llorar y carcajearse así. Tal vez si nos platica su historia puede que se sienta mejor». Aquel extraño hombre me miró a los ojos y pude ver que aceptaba mi propuesta. Mientras bebíamos y jugábamos, nos contó una historia que me pareció fascinante, la cual podrán conocer a continuación. Hace algunos ayeres, cuando todavía era un jovenzuelo, mis padres decidieron comprar una casa de campo y se hicieron de una que se encontraba en una colina en las orillas de un pueblo serrano de Tlaxcala. Era una casona solitaria, pero era perfecta para descansar del bullicio de la ciudad. Nos encantaba la idea de poder disfrutar la tranquilidad del bosque, el olor a resina y los cantos de los grillos todas las noches. Con el tiempo supimos que se rumoreaba que era una casa embrujada. La gente decía que estaba maldita, porque una familia que vivió ahí fue brutalmente asesinada por unos ladrones y sus fantasmas deambulaban por ese lugar. Otros aseguraban que había tenido solo un dueño, supuestamente era un señor ya mayor que poseía una inmensa fortuna. Se decía que tenía un baúl repleto de gemas que mantenía escondido dentro de un pasadizo secreto. La gente contaba que cuando los maleantes entraron a robar, torturaron al pobre viejo para que le revelara la entrada. Pero su terquedad fue más grande que las ganas de vivir y prefirió llevarse el secreto a la tumba. Se dice que después de arrancarle los dedos, el desgraciado hombre murió de tanto dolor. Hay quienes sostienen que desde entonces su alma pena por ese lugar y recorre cada rincón de la casona. Otros afirman que medianoche entra y sale por la chimenea y que varios han querido seguirlo para que los guíe hacia el tesoro, pero han fracasado por ser presas del miedo. Por supuesto, todos esos relatos me parecían una patraña. Creía que estaban muy lejos de ser historias verdaderas. Sin embargo, las piedras preciosas habían clavado en mí la espinita de la curiosidad. Una tarde, al salir de la escuela, me monté en mi carro y fui a dar a la casa de Marcos, a quien encontré con su novia. Era un jueves, bien lo recuerdo, y les propuse que pasáramos unas mini vacaciones en ese pueblo de Tlaxcala. Claro que de inmediato aceptaron, pues aunque tampoco creían las historias de fantasmas, les resultaba intrigante pensar que podría existir ese tesoro del que tanto se hablaba. Apenas titilitaban las primeras estrellas cuando descendimos del coche y noté que mi piel se erizaba de repente. Al mirar aquel caserón me pareció tan sombrío y me di cuenta que un escalofrío invadió mi cuerpo. Mis invitados al entrar quedaron maravillados por la majestuosidad de la casa, pero un mar de sábanas empolvadas que cubrían a los muebles obstruyó nuestro camino. El lugar era tétrico, pues estaba entre las telarañas y el piso rechinaba al caminar.
Junto a la pared muy cerca de la chimenea, extendimos nuestras bolsas de dormir y decidimos esperar despiertos a que llegara la medianoche. Sabíamos que era la oportunidad perfecta para quitarnos esa curiosidad que ya nos carcomía. La incomodidad y el silencio ya empezaban a impacientarnos, cuando de repente sonó el reloj dando las 12 y nos hizo salir de aquel letargo. Entonces nos dimos cuenta que varios ruidos de movimientos extraños se oían debajo del piso. De pronto, un frío sepulcral nos invadió y empezamos a tiritar, al mismo tiempo que veíamos cómo una figura espectral aparecía de la nada, dejándonos boquiabiertos y completamente estupefactos. No lo podíamos creer. Era el fantasma del viejo que estaba ante nosotros haciéndonos una señal con su mano para que lo siguiéramos. Todavía no me explico cómo nos armamos de valor y nos incorporamos para ir tras sus pasos, de esa vaporosa silueta que flotaba. Recuerdo que entramos por la chimenea y avanzamos a gatas por un túnel muy estrecho que nos llevó hasta la mitad de un patio abandonado, donde se encontraba un desvencijado cuartucho al que entramos todavía con miedo. En el interior de ese cuarto estaba una trampilla abierta que tenía escaleras hacia abajo, las cuales nos condujeron hasta un sótano. Lo que miraron nuestros ojos nos llenaría de terror, pero al ver algo más quedamos maravillados. Allí se encontraba el esqueleto del anciano que habían asesinado los ladrones. Custodiaba un baúl lleno de piedras preciosas. Las leyendas eran verdaderas y estábamos comprobándolo. Pues aún no nos dice por qué usted llora y se carcajea así, interrumpí sonriente. La historia aún no termina, replicó nuestro amigo y continuó con su relato. No sé ni cómo, pero logramos sacar el cofre con gemas de aquel lugar espantoso y lo llevamos hasta la sala de la vieja casona. Lo que sucedió después no podría contarlo, pues solo sentí un dolor intenso en mi cabeza que me hizo perder el sentido. Cuando desperté ya no estaban Marcos y su novia, mucho menos el baúl de gemas. Confieso que sentí coraje, no tanto por las piedras preciosas, sino por la envidia de mis supuestos amigos y salí a buscarlos. Pero lo que encontré en mi coche me dejó más desconcertado. Allí estaba el baúl, pero en él solo había puro carbón y de mis invitados ya nunca volví a saber nada. Desde ese entonces mi suerte cambió por completo, pues una semana después mis padres murieron en un accidente y no sé cómo, pero sus ahorros se escurrieron de mis manos. El dinero no me importa. Cuando lloro es porque me quedé solo en este mundo y si me ven carcajear es que estoy mirando al viejito del baúl, que me muestra un puño de gemas y me sonríe diciendo que lo siga para hacerme rico. Sinceramente prefiero ser un pobre diablo que estar a 2 metros bajo tierra. La leyenda de los niños emparedados de la presa de San José. Niños emparedados en la presa de San José dicen que fueron enterrados en las columnas de la presa, en San Luis Potosí, para que sus espíritus lloraran cuando la presa estuviera a punto de reventarse. Aunque en muchas partes del país, incluyendo el estado de San Luis Potosí, se dice que cuando se construían edificios grandes y sobre todo represas, eran usadas con cadáveres de personas en los cimientos para evitar que se derrumbara. Sin embargo, en este último caso se puede optar además por enterrar niños, ya sean vivos o muertos. Nadie sabe bien por qué la crueldad, para que sus espíritus queden atrapados y así avisen a los pobladores cuando éste vaya a reventar. Por otro lado, las obras de construcción de la presa de San José se iniciaron en septiembre de 1863, concluidas en 1907. Fueron dirigidas por el ingeniero José María Siliceo. Esta presa, construida por una sociedad de personas con alto poder adquisitivo, así como el gobierno, reemplazaría la presa de la Constancia, la cual era de una capacidad menor que se había construido en el siglo pasado.
Sin embargo, y a pesar de estar involucrados personas de la alta sociedad, los esotéricos y el espiritismo estaban presentes en las personas de esa época, quienes, preocupados por la resistencia de la presa, ordenaron que se hiciera todo lo posible para garantizar su durabilidad. Algunos dicen que se le pagó a gente muy pobre por los cadáveres de sus hijos, sin que les dijera para qué serían usados, pero prometiéndoles que serviría para una causa noble. Otras historias señalan que los niños estaban vivos y que podían ser de hasta 4 años. A los niños vivos se les ponía en un hueco en las columnas, donde con dulce los mantenían calmados para poder encerrarlos con ladrillos. Aparte de los niños, cadáveres de cualquier tipo se usaban en los cimientos de la presa para que ésta resistiera, y en caso de que no, los espíritus de los niños avisarían. Se dice que solo una vez los niños han llorado, y esta fue la noche del 14 de septiembre de 1933, un día antes de que la presa de la Constancia se reventara y causara muchas muertes en la ciudad. Según pobladores cercanos, se escuchaban en el aire gemidos de niños que inferían que la presa se reventaría. Sin embargo, nadie le prestó atención a esos sonidos, sucediendo la tragedia el 15 de septiembre de 1933, cerca de las 11 de la noche. Niños emparedados de la presa de San José. Se cree que el emparedar niños es algo que se hacía desde hace más de 5,000 años, y se han encontrado datos de esa práctica hasta el siglo XVII en Alemania. En México no se ha documentado mucho la verdad de dicho mito, pero se han encontrado esqueletos de personas enterrados en las paredes de varias casas y templos de más de 200 años, por lo que emparedar personas en una presa parece muy probable. Una variante de este mito señala que el diablo disfrazado de ingeniero se aparece a los encargados de las construcciones de presas, haciéndolos un trato de que si entierran a modo de sacrificio niños en los cimientos de las paredes de las contrapesas, esta durará mucho tiempo. Trato a los que accedían muchas veces los encargados de su construcción. Recientemente la presa de San José, la cual tiene más de 100 años de haber sido construida, presenta algunos problemas, pues grandes cantidades de lodo impiden que ésta cumpla con su potencial de capacidad, pero quizá esto sea lo mejor para no retar las paredes centenarias de esta. Actualmente, cuando llueve mucho, es necesario abrir las compuertas de la presa constantemente para evitar que se desborde. El miedo de que ésta se reviente ha aumentado en la población conforme pasa el tiempo. Alguna vez se escucharán los lamentos de las almas más jóvenes anunciando que la presa de San José se reventará. Hasta aquí esta leyenda. Si te ha gustado, por favor regálanos un like y suscríbete. Hasta pronto.